Son las 7 horas con 41 minutos. Damos la bienvenida al doctor Enrique Santos. Él es académico, fue miembro del Consejo de Educación Superior. Doctor Santos, vamos a hablar algunos temas relacionados con la Universidad Ecuatoriana, pero iniciemos con este tema de carácter internacional, de carácter global. Hay preocupación por la afrenta a la democracia y al Estado de Derecho, que significa lo que está sucediendo en Venezuela. El presidente de ese país, dictador, calificado más apropiadamente, se encuentra realmente presionado. Sus declaraciones rayan con lo ridículo, lo insensato, y se puede entender por el grado de presión que está soportando tanto internamente en Venezuela como desde el exterior. La pregunta es si toda esta tormenta que se ha generado tras las elecciones venezolanas llevarán realmente a un reconocimiento de lo que todas las pruebas lo señalan, fue el triunfo de la oposición en Venezuela. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo y Rosana. Bueno, de alguna forma se preveía la posibilidad de que haya oscuridad al final del proceso de escrutinio. Realmente no voy a entrar en temas técnicos porque ese no es el objeto de esta entrevista, pero hay mucha información estadística que demuestra la incongruencia de declarar que habría ganado el actual presidente Maduro. Y lamentablemente también parece que hay incongruencia en alguna de la información de actas que presenta por el momento la oposición. En ese contexto, el hecho de que el secretario Blinken, a pesar de lo que se acaba de indicar en noticia, en el reportaje que precedió esta entrevista, a pesar de eso, el secretario Blinken haya dicho que se reconoce al gobierno de González sin que exista un proceso finiquitado, me parece que es tan peligroso como el que 40 países hayan reconocido el triunfo de Maduro. O sea, hayan reconocido un triunfo, y yo quiero ir a lo central. Yo digo, ¿qué pasa si en el Ecuador, le digo a mis amigos de izquierda, a mis compañeros de izquierda que siguen defendiendo lo de Maduro, qué pasa si en Ecuador la presidenta del CNE, con el 80% de los votos escrutados, va a Carondelet y decreta que el presidente X, ¿no es cierto?, ya se posesiona? Es decir, ¿qué pasa si se produce un hecho tan anómalo como el que se dio allá? Yo creo que la intervención que está haciendo los gobiernos de México, de Colombia y de Brasil, que no pueden ser acusados de contrarrevolucionarios, y algunos países de la Unión Europea, gran parte de los países de la Unión Europea, es la vía. Lamentablemente no sé si esto tenga posibilidades de triunfo, porque me Ahora, sin parece que embargo, la doctor posición... Santos, muy buenos días. Hola, Gracias por Rosana. acompañarnos en esta mañana. Pues pese a los esfuerzos, como usted dice, y estos pronunciamientos en el sentido de que el gobierno del presidente Maduro, que tiene cooptado el Consejo Nacional Electoral de ese país, transparente el proceso electoral, no se ha cumplido, no ha habido una respuesta por parte del gobierno. Es decir, ya hay una posición tomada respecto de Nicolás Maduro, y con acciones que definitivamente deben preocuparle a la comunidad internacional. Le escuchábamos al presidente Maduro hablando de la construcción de 2 cárceles y que ya tenía 1.200 detenidos y que todavía le faltaban 1.000 a propósito de este proceso electoral. Es decir, se viene con mayor agresividad la vulneración de los derechos, un mayor número de presos políticos, y aquí nos preguntamos, ¿hay un esfuerzo de los gobiernos mexicano, brasileño, del gobierno colombiano y el pronunciamiento en general de la comunidad internacional? Hemos escuchado otros países, España, en fin, respecto de esta necesidad de que se transparente, pero al parecer no hay intención alguna efectivamente de transparentar este proceso. Se ha presentado resultados, no se ha presentado las actas, que es lo que se ha solicitado, entre otras acciones pedidas. He escuchado muchas intervenciones de intelectuales de izquierda a quienes realmente respeto, pero me parece que lo que están haciendo son malabares para no reconocer que es necesaria la presentación de las actas. O sea, quien lo está pidiendo, que primero lo pidió,
fueron los presidentes de 3 países que tienen gobiernos progresistas. No son gobiernos que, como se dice en redes, le están haciendo el juego a la derecha. ¿Cuál es el problema de presentar las actas en la forma en que lo piden no Estados Unidos, no la Unión Europea, sino en la forma en que lo pidió primero Lula y Petro, y posteriormente se sumó el gobierno de México? A mí me parece, yo tengo la hipótesis, que como la economía venezolana, ha estado mejorando, está claro, durante estos últimos años, el gobierno aspira a quedarse un periodo más, ver si la economía termina de recuperarse y legitimarse ex post, pero yo creo que eso no funciona en América Latina. Bien, vayamos a temas relacionados con las universidades ecuatorianas. Ecuador se encuentra en un periodo vacacional en lo que se refiere al régimen de sierra en este país. Y hay expectativas nuevamente sobre el ingreso a las universidades, cómo se encuentra la educación superior en Ecuador, las expectativas que este gobierno abrió y el estado de situación actual. ¿Cuál es su visión sobre la coyuntura universitaria al momento? Yo me sumo a un pronunciamiento que escuché a la rectora de la Universidad de Cuenca hace algunas semanas. Estuve en Cuenca en un evento en el cual ella participó y dijo algo con lo que yo comparto 100%. Luego que se eliminó la prueba nacional, fui muy cauto en mi pronunciamiento porque pensaba que eso obedecía a un sentir de eliminarlo, ¿no? Y me parecía que no era políticamente correcto ni pertinente en ese rato decirlo, pero creo que el tiempo está dando la razón. Lo dijo la doctora Hermida, no lo dije yo. Dijo que era un absurdo que teniendo una población relativamente pequeña, teniendo un sistema único, habiendo tenido un sistema único, se haya eliminado una prueba nacional de ingreso. Es decir, lo más lógico era mejorar la prueba, como se hace en otros países del mundo, desde Estados Unidos, empecemos por ahí, tener una prueba con unos parámetros básicos que midan la capacidad o las competencias para ingreso a la universidad, y luego que en función de las áreas de conocimiento se determinen pruebas complementarias específicas. La doctora Armida dijo eso, es absurdo haber eliminado una prueba. Ahora tenemos un sistema absolutamente desarticulado, pruebas de ingresos por universidad, estudiantes que tienen que ingresar a varios registros para poder postular. El registro único que se supone que existe para algunos casos no está funcionando bien. Vimos como la semana pasada primero se denunció que había 5,000 bachilleres que no aparecían en el registro, luego la CENESID aclaró, voy a poner ese aclaro entre paréntesis o entre comillas, que no eran 5,000, sino que finalmente eran solo 700 y algo más, y hace poco ya se dijo que esos 700 estaban ya agregados a la base de datos, pero el problema no es que haya habido 5,700, el problema es que ¿qué pasó? Cuando yo estuve en el sistema de educación superior, recuerdo que había una articulación entre las bases de datos del Ministerio de Educación y la base de datos de la CENESID. Entonces, si sucede lo que sucedió, que no han agregado en la CENESID el registro de determinado número de bachilleres en su propia base de datos, significa que ya no existe ese trasvase directo, esa conexión directa que había entre base de datos de bachilleres, Ministerio de Educación, base de datos para el ingreso de la CENESID. Se lo está haciendo a mano, se lo está haciendo a través de procedimientos capaz que de actas, de PDF, no se entiende, ¿no? El otro problema que a mí me parece bastante preocupante es el tema de las becas. Se eliminaron las becas internacionales, no voy a opinar de eso este rato, pero al menos se dijo que se iba a mantener las becas nacionales o las ayudas económicas nacionales. Pero ahí ocurrió algo que en su momento tendrá que ser investigado. Yo no soy juez, no puedo tener una opinión y una valoración de esto, pero sí me parece extraño que desde las instituciones públicas, y esto comenzó en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, se empezó a dar becas a chicos, a chicas para institutos técnicos y tecnológicos particulares. Esto es absolutamente extraño en mi opinión, porque hasta donde yo sé,
cuando se hace un traspaso del sector público al sector privado, eso no puede ser resuelto a través de una secretaría. Solamente le pongo un ejemplo muy rápido. Cuando se tuvo que cerrar las universidades particulares por falta de calidad en el año 2012, fue necesaria la reunión de un amplio consejo de toda el área social que permitió argumentadamente que se produzca este traspaso de algunos estudiantes que no terminaban sus carreras dentro de las instituciones cerradas y tenían que pasar en algunos casos a instituciones públicas, particulares, y por lo tanto tenía que costearse. Y ahora, de una manera que todavía no entiendo, no fue transparente, hay estudiantes, miles de estudiantes en el país que tienen estas becas de apoyo para instituciones particulares, no para instituciones públicas. Entonces, yo veo que el problema del acceso, que es el que estamos abordando en este momento acá en la Sierra, es el más relevante fuera de otros que podemos abordarlos también. Ahora, ¿cómo se encuentran las organizaciones universitarias que controlan el sistema universitario, el Consejo de Educación Superior, la CENESID? En CENESID se dieron situaciones que llamaron la atención, la presencia allí de una funcionaria competente del gobierno de Lasso, Ana Changuín, quien estuvo 3 meses a cargo. Luego renunció sin dar mayores explicaciones, dijo que simplemente lo había hecho por temas de carácter personal. César Vázquez, luego un ingeniero, estuvo encargado y finalmente en junio lo posesionó el gobierno de Daniel Noboa. ¿Hay algo que la comunidad ecuatoriana, la comunidad universitaria debería saber con respecto a qué es lo que provocó la salida de Changuín? Bueno, no hay información oficial, ¿no? Y es muy difícil hacerse eco de eso. Se han ido bastantes leyendas urbanas que no sé si darle credibilidad. Alguien inclusive llegó a decir que la salida de Changuín se había dado por no haber registrado al tiempo el título del señor presidente, pero yo creo que sin haber información oficial es muy arriesgado aventurarse, ¿no es cierto? Aunque no hay información oficial, Enrique, sin embargo, esto demuestra que hay problemas, algo pasa ahí. Así es. Es decir, para mí lo de fondo, sin entrar al detalle de qué fue lo que ocurrió, no se le puede dar una línea de continuidad a los secretarios de educación superior, yo diría desde hace algunos años, ¿no? Porque recuerde usted que en el gobierno de Moreno hubo 3 secretarios en apenas 4 años, Barrera, Bonilla y el amigo que solo Agustín, que lo recuerdo únicamente porque tenía una universidad llamada Patito, dicen que era Patito en México. En el gobierno de Guillermo Lasso tampoco hubo, digamos, en 2 años hubo 2 secretarios, primero Alejandro Rivadeneira, luego por oponerse a algunas de las cosas que se estaban pidiendo desde presidencia, fue removido, se lo obligó a renunciar. Estuvo Andrea Montalvo, que tuvo un desempeño, en mi opinión, dentro del contexto del horizonte político del gobierno de Guillermo Lasso, tuvo un desempeño bastante bueno con los límites marcados por la orientación política del gobierno, y en el actual realmente es increíble, ¿no es cierto?, que no tenemos ni un año de gobierno, ya van 3 secretarios, incluyendo el traspaso. No hay continuidad. ¿Por qué razón, Rosana y Gustavo? Porque no existe una visión de Estado sobre lo que es la educación superior. La visión de educación superior desde el triunfo de Lasso se redujo supuestamente a eliminar la CENESID y a eliminar la prueba de ingreso. Y lo que hemos tenido es que la CENESID no ha desaparecido porque no podía desaparecer, porque hay institutos tecnológicos y técnicos públicos, porque hay política de ciencia y tecnología, porque hay que trabajar el tema de becas, porque igual se necesita un sistema nacional de registro, aunque sea de registro para la educación superior, y no hay, asimismo, se ha roto la lógica de la prueba nacional con unos mínimos, que en mi opinión tiene que haber una prueba con mínimos nacional para el registro de ingreso a la universidad. Se ha roto y en su lugar tenemos un sistema que está fragmentado, donde depende de los recursos de las universidades, de la calidad de quienes hagan la prueba. En el caso de la Universidad de Cuenca, conozco que ha hecho un esfuerzo enorme de carácter financiero para poder tener una prueba de calidad, pero lo decía la rectora, ¿por qué cada universidad está haciendo ese gasto cuando puede tenerse un sistema único, consensuado, ni siquiera por el Estado,
Yo ya no pienso que eso tiene que ser centralizado por el Estado, consensuado por el propio sistema de universidades. El CES, al que yo pertenecí, lamentablemente, lo puedo decir si te puede haber estado tanto tiempo allá, yo pienso que la misma estructura del CES estuvo pensada desde 2010 para que el gobierno de turno tenga mayoría. Siempre el gobierno de turno ha tenido mayoría, tiene 4 delegados, lo digo así de manera muy gráfica, le basta con cooptar a 1 o a 2 de los miembros académicos que entran por concursos y ya tiene la mayoría, ¿no? Entonces, no existe realmente un organismo que sea autónomo de las políticas del Estado, y yo he visto que cada vez se ha agudizado mucho más esto de no ser al menos cuestionadores, críticos, reflexivos frente a esta ausencia de política pública de educación superior desde el Estado, que no existe desde el gobierno de Lasso. No hay política pública. Algunos analistas, doctor Santos, han señalado que la situación de la Universidad Ecuatoriana es también un reflejo de esa debilidad institucional que está afectando a todas las instituciones en Ecuador. Y un caso puntual es lo que sucede en la Universidad Central del Ecuador, universidad que ha tenido un gran prestigio, excelentes rectores, incluso de diversos colores políticos, pero ha sido una de las universidades más respetadas del país. Ahora enredada en problemas por una elección que se intenta incluso llevarlo a la justicia ordinaria para que resuelva en una casi pugna que se da con las autoridades universitarias, por el Consejo de Educación Superior también toma sus decisiones con una falta de síntesis entre lo que se intenta hacer con la justicia y lo que intenta hacer el Consejo de Educación Superior, situación que también llama la atención. No sé si usted nos puede explicar qué es lo que está pasando allí. Mire, el tema de la Universidad Central estuvo, yo creo que obedece a varios factores, conozco bastante de cerca, tengo amigos allá. La fuerza mayoritaria se dividió, asumían que cualquier candidato que ponga la continuidad del anterior rector iba a ganar, se fraccionaron, y eso dio la posibilidad a que una alianza de fuerzas políticas que había estado fuera de la universidad por mucho tiempo ganen. Se puso una impugnación primero que, en mi opinión, y la de muchos juristas, estaba totalmente equivocada. Se decía que el doctor Espinosa no podía ser rector porque estaba jubilado, cuando en la Ley de Educación Superior se dice que los requisitos para ser rector son 6, y en ninguno se dice que sea profesor activo. La denuncia fue puesta en ese sentido, y se puso además una impugnación por el no cumplimiento de requisitos de una vicerrectora. Cuando yo revisé, porque me tomé la molestia de revisar y discutirlo con algunos amigos, dijimos claramente, el problema no es el rector puede ser, no necesita estar activo, el hecho de estar jubilado no es un impedimento jurídico, de acuerdo al artículo 49 de la LOES, lo puede hacer, pero si es que existe incumplimiento de requisitos por parte de un vicerrector, efectivamente eso obligaría a que tenga que repetirse la elección. Finalmente, en un primer momento, esto es un tema político y hay que decirlo, tanto el CES, la mayoría del CES, para ser exacto, porque no todos los consejeros votaron así, junto con el gobierno, aprobaron un primer informe que decía que no había irregularidades, ¿no? Luego parece que hubo presión, yo entiendo que hubo inclusive un cruce de fuego abierto ahí, porque un decano de la universidad, designado por el doctor Espinosa, había lanzado pronunciamientos públicos contra el gobierno, y eso hizo que cambien de opinión y cambiaron de informe. Entonces, desde ahí las cosas ya no están bien. ¿Cómo ha quedado la autonomía universitaria, que es uno de los valores importantísimos de la universidad en general? Mire, yo creo en la autonomía universitaria con responsabilidad. Creo que cuando una universidad está fallando reiteradamente, se requiere un proceso de intervención. Pero en la reforma de la ley del 2018 se cometió un desafuero constitucional que nadie lo ha impugnado y que es muy fácil tirarlo desde el lado constitucional. Es decir, no puede suspenderse, no puede hacerse una intervención con suspensión de las autoridades.
Eso es inconstitucional o sería inconstitucional, para no cometer el error de afirmar algo sin ser juez. Si lo toman en serio en la Corte Constitucional, si alguien lo demanda, esa figura de intervención con suspensión de autoridades no pasa una prueba de constitucionalidad. La intervención tiene el objetivo de que una universidad que se encuentra en problemas tenga un acompañamiento. Inclusive, en algún momento dado, yo sugerí que más que hablar de intervención deberíamos pensar en un proceso de acompañamiento, no desde el Estado, no desde el Consejo de Educación Superior, sino de otra universidad o del conjunto del sistema universitario que ayuden a la universidad a salir de los problemas que tiene, porque hay muchas universidades que tienen problemas muy graves, ¿no? Pero claro, si hablamos en abstracto de la autonomía, sí es peligroso que se den situaciones como las que sí vivimos, como las que todavía viven unas pocas universidades, en donde realmente el poder está concentrado inclusive en clanes familiares, y estoy hablando de universidades públicas. Entonces, sí se necesita un nivel de injerencia que no atenta a la autonomía del sistema, porque eso es importante. La autonomía es del sistema. Ojo, no es de las autoridades de turno, ¿no es cierto? Si las autoridades de turno incumplen con la ley, evidentemente no deben sacar en cara el tema de la autonomía. Si se elige, en este caso, como parece que ocurrió, a una vicerrectora, de acuerdo al informe, de acuerdo a los documentos de respaldo, que no habría cumplido requisitos y por lo tanto tienen que repetirse las elecciones para toda la lista, en este caso, pues, la autonomía no puede ser el elemento de defensa del irrespeto a la norma legal, en este caso a la LOES. Pero me parece que este juego político, que yo lo veo claro, están conversando con los jueces, están haciendo cabildeo con los ministros, cambian de un rato al otro, cambian el informe, ya andan buscando interventores y hay un tema aquí fundamental. Yo estuve en un Consejo de Educación Superior que tuvo algunos procesos de intervención sin suspender autoridades. Tuvimos inclusive un proceso de intervención en una universidad muy difícil políticamente, que es la técnica de Cotopaxi, y salimos bastante bien. Salimos bastante bien porque en ese momento se logró solucionar los problemas que se estaban abordando. No hubo necesidad de suspender a ninguna autoridad, había que conversar con ella, pero las intervenciones se las preparaba, se las conversaba con las propias autoridades. Yo conversaba con las autoridades, con los rectores de las universidades, de una manera, digámoslo así, amigable, de explicarles cuáles eran los problemas y que más bien necesitábamos el apoyo de ellos, ¿no? Esto quizás es importante cuando hablamos de problemas en el ámbito académico, en los procesos administrativos, en los temas de investigación, pero ahora hay otros temas mucho más graves, como el que acaba de salir a propósito de estas investigaciones dentro del caso Encuentro, y ahí aparece la participación de estas empresas públicas de las universidades. Estas empresas se han creado para la generación de recursos, para poder agilitar ciertos procesos que al ser una institución pública, una universidad, podrían retrasarse o tener limitaciones, pero vemos que ahora, de acuerdo a estas investigaciones que han salido a la luz, hay unos contratos medio oscuros, unos sistemas medio oscuros de compras que tienen que ver con las medicinas. Se habla incluso de que se han utilizado las empresas públicas para la venta de sobreprecios de medicinas. Esto ya sobrepasa cualquier tema académico, cuando además pensamos los ciudadanos, las ciudadanas, que las universidades, la academia debería ser ese espacio en el cual todavía podemos confiar, son esos referentes de opinión, y deberían ser también esos referentes de transparencia y de combate a la corrupción, no parte de la corrupción. Mire, Rosana, me parece importante que haya tocado este punto. Yo creo que todavía nos está faltando información. Lo que hemos tenido es simplemente un reportaje de un medio que yo al menos voy a ser cauto. Yo esperaría que se dé una confirmación o desconfirmación por parte de las universidades. Y lo digo porque anoche el ex gerente o expresidente, no recuerdo, de la empresa pública de la Universidad Central, pidió al diario Expreso, que fue quien expuso esto, Expreso, que haga una rectificación, porque al menos él presentó, no digo que sea la verdad, pero quiero decir, aquí hay debate, no es tan
ya está todo claro, presentó una lista de los números de los procesos de adjudicación en los que estaba la Universidad Central, y de acuerdo a su pedido de rectificación, ninguno de esos estaba referido a medicina, sino más bien a servicios. Pero asumiendo que no sea verdad, asumiendo que ha habido ligereza, sin embargo, yo creo que este es un punto muy importante para mostrar lo que está ocurriendo en el país. Es decir, podría estarse dando casos en donde las empresas públicas realmente no se convierten en lo que sí tienen una gran parte de las universidades del país. Son mecanismos expeditos, por ejemplo, para hacer compras, para investigación, para contratación de profesores, ¿no? Pero si no hay un control desde las universidades a estas instancias, y como me parece que sí existen algunas empresas públicas en donde los gerentes y los funcionarios de las mismas se autorregulan prácticamente y no están sujetos al control de la propia universidad, se pueden dar estas situaciones como estas que se están denunciando. Entonces, yo esperaría al menos que las otras universidades, en este caso la que se aclare un poco más y la UDMASH, hagan aclaraciones, ¿no? Si es que realmente fue por medicinas o fue como aparece así en el caso de la Central, que no fueron acuerdos, digamos, adjudicaciones para medicinas, sino para servicios médicos. Claro. Allí quizá para redundar la información para el público, esta es una arista más de todo lo que ha ido surgiendo en la investigación, en las investigaciones de la Fiscalía, en el caso Encuentro, en el caso Metástasis, con la divulgación de estos diálogos entre mafiosos que con frecuencia se subastaban, por decirlo de alguna manera, entidades públicas, apostaban a tomarse con dinero de por medio, con coimas a funcionarios, y por allí hay ese diálogo que ha de alguna manera salpicado hacia las universidades, también entre personas mafiosas investigadas hoy en día por la justicia ecuatoriana, que apostaban a usar de mala manera el sistema universitario para adquirir medicinas y con ganancias ilegales vender también en el sector público. Pero sí, son temas que están en investigación. Tiene que terminar de aclararse, ¿no? Pero sería terrible que eso sea cierto. Sería terrible. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Santos. A ustedes, como siempre, Gustavo, Rosana, un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Un buen día. Declaraciones del doctor Enrique Santos, docente e investigador. Él fue miembro del Consejo de Educación Superior en Ecuador. Son las 8:08. ¿Qué más, don Juanito? ¿De dónde viene tan alegre? Vengo de